Hola, buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy vamos a ver una pequeña cápsula de repaso de algunas patologías que ustedes vieron previamente en unidad clínica adulto que les pueden ser de utilidad para la resolución de casos clínicos y para el desarrollo de sus casos de la simulación. Entonces, para comenzar, vamos a ver brevemente las enfermedades inflamatorias intestinales que, como ustedes saben, corresponden a la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Partiendo entonces con la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa, ¿qué es? Es una enfermedad, como ya lo dijimos, del grupo de las enfermedades inflamatorias intestinales. Es crónica y es idiopática de la mucosa colorectal, ¿sí? Esta patología compromete el recto y generalmente se extiende hacia los segmentos proximales del colon de forma continua, pudiendo comprometer la totalidad de este. El cuadro de esta enfermedad se caracteriza principalmente por diarrea hemorrágica, por tenesmo y por dolor abdominal, pero es importante también que sepan que los síntomas de las enfermedades inflamatorias intestinales son diversos y que van a variar en cada paciente dependiendo de la localización de la enfermedad, ¿sí? También van a variar dependiendo de hace cuánto tiempo el paciente presenta esta patología y qué complicaciones anatómicas están presentes en este paciente, ¿ya? Así que es para que sepan que los síntomas pueden ir cambiando de cada paciente y no implica que uno tenga la colitis ulcerosa solo porque tiene diarrea hemorrágica y el otro no, ¿ya? Tenemos también la enfermedad de Crohn, que también pertenece al grupo de enfermedades inflamatorias intestinales y es una enfermedad crónica que causa inflamación e irritación en todo el tubo digestivo. Afecta principalmente al intestino delgado y al comienzo del intestino grueso, pero puede afectar cualquier parte del tubo digestivo desde la boca hasta el ano. Es súper importante que sepan que ambas patologías, tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa, presentan cuadros activos de la enfermedad o también llamados cuadros agudos o periodos agudos y fases de remisión donde la sintomatología de la enfermedad está más bien controlada. ¿Sí? Eso es importante para que lo tengan en consideración más adelante cuando veamos el tema de las implicancias nutricionales. La fisiopatología, la verdad es que es compartida entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa y es compleja porque hoy en día no existe una fisiopatología clara y definida para estas enfermedades, ¿ya? Para estas patologías. La fisiopatología es bien compleja y requiere de factores genéticos en el fondo y que estos factores genéticos e inmunes se expongan a ciertas variables del ambiente y esto va a generar una respuesta inflamatoria crónica que va a llevar a la enfermedad. Ya tenemos entonces aquí la enfermedad inflamatoria intestinal y tenemos estos factores genéticos que han sido identificados. Tenemos los genes de respuesta inmune innata y adaptativa como el NOT2, los ATG16L1 y BD5, entre otros, que los pueden ver aquí en el cuadrito, que cumplen varias funciones y dentro de sus funciones, por ejemplo, está la codificación para proteínas de reconocimiento bacteriano celular, ¿ya? Cuando tenemos esta susceptibilidad genética y interactúa con los factores ambientales como la dieta, la higiene, el estrés, el consumo de tabaco, los antibióticos, la latitud y las infecciones que pueda tener un paciente, podemos tener una enfermedad inflamatoria intestinal. Además, es importante que sepan que hay ciertas desregulaciones inmunes que presentan estos pacientes que van a colaborar al desarrollo de enfermedad de Crohn o bien de colitis ulcerosa, ¿ya? Hay alteraciones de la permeabilidad intestinal, pueden haber sobrereacciones de autofagia, es decir, de los inmunomoduladores, y hay alteraciones a nivel de microbioma, ¿cierto? Como ustedes ya saben, puede haber una disbiosis. Em, y esta es los componentes principales en el fondo de la fisiopatología de ambas enfermedades. Tenemos el diagnóstico, que es importante que ustedes conozcan un poquito cuáles son las pruebas que se realizan a estos pacientes. La verdad es que lo primero es que hayan signos y síntomas compatibles, que como ya vimos antes, van a variar, ¿cierto? De paciente en paciente, dependiendo de la ubicación, del daño que hay en la zona. Pero, por ejemplo, principalmente la colitis ulcerosa, pero podemos ver diarrea, hematoquesia, dolor abdominal, tenesmo rectal, urgencia rectal, se puede presentar baja de peso en algunos pacientes y algunas manifestaciones oculares y dermatológicas y musculoesquelética también. Mientras que dentro de enfermedad de Crohn son bastante similares y los hallazgos endoscópicos sí son distintos en ambos, ¿ya? Pueden presentar algunas diferencias entre ambos, lo que nos permite el diagnóstico diferencial de la patología. Y dentro también de la colitis ulcerosa podemos encontrar ciertas características endoscópicas como la pérdida del patrón vascular, las úlceras, erosiones, etcétera. Como les comentaba, las colonoscopías son con biopsias seriadas.
Perdón, creo que antes les había dicho endoscopía, es una colonoscopía. La colonoscopía con biopsia será necesaria para la confirmación del diagnóstico y es súper importante hacer un diagnóstico diferencial, es decir, previo a yo diagnosticar cualquier enfermedad inflamatoria intestinal, haber descartado otras causas de la sintomatología que podrían ser los causantes de los síntomas del paciente hoy en día. Entonces, ¿cuáles son las implicancias nutricionales? El éxito del tratamiento de estas enfermedades inflamatorias intestinales es limitado porque hay muchas variaciones en la enfermedad y hay muchas diferencias, como vimos, en su etiología y en su fisiopatología. Por lo que en realidad los enfoques terapéuticos que se hacen tienen como objetivo mantener la remisión de los episodios inflamatorios, ¿ya? Pero no curar la enfermedad. Tenemos el tratamiento aquí, una pequeña pirámide que es basado en la severidad. No es para que se lo aprendan de memoria ni nada por el estilo, pero es para que sepan cuáles son los fármacos y los tratamientos que se utilizan en estos pacientes, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una severidad baja, usamos fármacos que son de la familia de los ácidos 5 aminosalicílicos. Cuando tenemos entre medio a moderado, podemos usar corticosteroides e inmunomoduladores. Cuando hay una severidad alta, se usan fármacos de origen biológico y en caso severo se puede considerar la cirugía, ¿ya? Debido a no solo los tratamientos medicamentosos, sino también a los estilos de vida que llevan estos pacientes y las restricciones alimentarias que muchas veces tienen, la desnutrición es súper alta y tiene una prevalencia de aproximadamente un 25 a un 80%, ¿ya? Esto, como les decía, se debe a los factores etiológicos y a otros factores como el déficit de ingesta, las dietas restrictivas, pacientes que pasan por muchos periodos de exámenes, entonces hacen ayunos terapéuticos, pueden haber intolerancias digestivas a los medicamentos, tenemos un paciente que está con una inflamación sistémica, entonces es importante evaluar el estado nutricional, ¿ya? Em, y dentro de las causas también les puse aquí las complicaciones infecciosas. Además, el 40% de estos pacientes, como pueden ver aquí abajito, tiene, presente, tiene presencia de sarcopenia ya, como resultado de los mismos factores que pueden ver en la parte superior, de la inflamación crónica, la desnutrición y la inactividad física ya. Un 40% es un valor súper, súper elevado para esta población y además es importante que sepan que el hecho de que el paciente no tenga desnutrición no implica que no tiene sarcopenia. Las prevalencias de obesidad y sobrepeso en esta población han aumentado un montón, pero en conjunto con la sarcopenia, ¿ya? Es decir, pacientes obesos que tienen una masa muscular muy disminuida. ¿Cuáles son las deficiencias más frecuentes en estos pacientes? Tenemos las vitaminas principalmente D y K, que su mala absorción se da por deficiencia en sales biliares. También se ha descrito el hierro, que puede darse por la mala absorción y la pérdida crónica de sangre que tienen estos pacientes, que lo pudimos ver un poquito en la sintomatología. Tenemos los folatos también, que puede ser por la mala absorción y el uso de ciertos medicamentos que interfieren con la absorción de este. La vitamina C también se ha visto que es una vitamina que puede estar presente como deficiente en estos pacientes por un bajo consumo de vegetales y frutas por la fibra, ¿cierto? Como que evitar la fibra para disminuir la sintomatología. La vitamina B12, al igual que los folatos, pueden verse disminuidas por la interacción fármaco-nutriente. Y tras cirugías, digamos, ileales, obviamente hay una mala absorción y se genera este sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, lo que tampoco permite una absorción óptima de esta vitamina. Tenemos el calcio, el magnesio, el zinc también, muchos por uso de corticoides, de diarreas, por mala absorción. Y esos son las principales deficiencias. No es necesario suplementar estos nutrientes ya, sino que monitorear, ¿sí? Monitorear al menos una vez al año estos pacientes que los exámenes estén bien. Podemos utilizar la vitamina D como indicador principal de la vitamina K también. Podemos hacer un hemograma una vez al año, medir niveles de vitamina B12, de B9. Es súper importante que pesquisemos, ¿ya? ¿Qué más? Pasando al tratamiento y la intervención nutricional. Importante prevenir la malnutrición. El objetivo principal en enfermedades inflamatorias intestinales es prevenir la malnutrición o recuperar el estado nutricional de estos pacientes y disminuir o reemplazar la pérdida de nutrientes asociada al proceso inflamatorio, a los fármacos, a los ayunos que vimos recién. Además, se deben corregir deficiencias y pesquisar deficiencias para evitar el agravamiento de los síntomas y de su aparición. Y en pacientes que se encuentran en el estado de remisión, es decir, con una disminución de estos síntomas de la patología, se debe promover una dieta saludable, equilibrada y lo más variada posible y evitar exclusiones de alimentos para que evitemos a su vez, en el fondo, las deficiencias que podría llegar a tener este paciente.
Dentro de las modificaciones de la dieta, en fase aguda o fase activa, en general se utiliza una dieta reducida en fibra o residuos y en casos severos se puede llegar a utilizar suplementos orales, nutrición enteral o incluso nutrición parenteral, ¿ya? Obviamente esto siempre debe ser analizado dependiendo de la sintomatología y de la gravedad del paciente. Como prevención en estos cuadros, digamos, donde estamos en remisión, es importante que fomentemos que el paciente lleve una dieta variada, podemos enfocarnos en un patrón mediterráneo que sea rica en frutas, en verduras y en ácidos omega 3, ¿ya? Cuando esta diapo dice ácidos omega 3, se refiere a alimentos ricos en, ¿ya? No se refiere a que ustedes suplementen omega 3, porque la suplementación en remisión de omega 3 no tiene la suficiente evidencia aún. Los requerimientos, entonces. Vamos a pasar aquí, vamos a verlo brevemente. Es para que se hagan una idea de qué hacer con estos pacientes en el caso de que tengan una fase activa, por ejemplo, ¿ya? Súper importante realizar screening de evaluación nutricional de forma frecuente, ¿ya? Así como hacen con los pacientes pediátricos un Strong Kids, pesquisar en el fondo en estos pacientes estos screening de forma regular para ver si ha mejorado o empeorado de alguna forma su estado nutricional. Respecto a la energía, pueden estar aumentados en fase aguda, es decir, la fase activa. Obviamente que nuestro gol estándar es la calorimetría indirecta, pero esto no es algo que vamos a tener acceso frecuentemente porque es un recurso muy caro. Por lo tanto, para el cálculo de requerimientos de energía, obviamente considerar estado nutricional y actividad física. Las proteínas en fase de remisión se deben realizar de forma tradicional, en el fondo un régimen normoproteico, y en la fase aguda se recomienda un régimen hiperproteico. ¿Por qué? Porque tenemos una alta prevalencia de sarcopenia, tenemos una inflamación crónica, una inactividad física. En la fase aguda aumentan además las demandas metabólicas y el paciente probablemente va a tener una ingesta un poquito más baja vía oral. Y además el uso de corticosteroides aumentan las pérdidas de proteína. ¿Ya? Vamos a pasar entonces ahora al resumen de la segunda patología, perdón, tercera patología que vamos a ver hoy día, que es la intolerancia a la fructosa, ¿ya? La intolerancia a la fructosa, entonces, vamos a ver primero qué es la fructosa para tener un poquito de contexto. La fructosa es un monosacárido que podemos encontrar de forma natural o bien sintética y se encuentra de manera natural en frutas, verduras, azúcar de mesa y miel. Y además la podemos encontrar en su forma sintética, como les decía previamente, en alimentos procesados como lo son las bebidas, los dulces, los pasteles, las confiterías, etc. Tenemos que tener claro que la intolerancia a la fructosa es una hipersensibilidad no alérgica, ya no es una alergia alimentaria. Y tenemos dos tipos. Tenemos primero la intolerancia a la fructosa hereditaria, donde hay un déficit aldolasa B, que esta es una enzima que en el fondo nos ayuda a descomponer ciertos azúcares para la producción de energía. Tenemos el segundo tipo, que es la mala absorción de fructosa, donde hay un defecto en el transportador GLUT5 y las podemos también clasificar según su origen, ¿cierto? El origen primario tenemos un GLUT5 con mal funcionamiento o disminuido en la mala absorción de fructosa, o bien secundaria a infecciones intestinales, como lo vimos previamente en la enfermedad de Crohn, el uso crónico de fármacos, colitis ulcerosa, celiaquía e infección intestinal. El tratamiento para estos pacientes es la dieta baja en fructosa, simplemente, ya que esta no es absorbida de forma correcta, generando cuadros de hinchazón, dolor abdominal, náuseas, gases y diarrea. La tolerancia a la fructosa depende de cada paciente, ya es por eso que esta dieta debe ser individualizada y llevarse en conjunto con un nutricionista que incorpore los alimentos poco a poco dependiendo de cómo el paciente va reaccionando a ellos. Como recomendaciones generales, se debe primero leer el etiquetado de los productos envasados, evitando fructosa y sus derivados. Dentro de los alimentos debemos preferir frutas y verduras con menor contenido de fructosa, que se los voy a mostrar ahora un poquito más adelante, y debemos probar tolerancia. Tenemos también dentro de las recomendaciones para los procesados, eliminar el consumo de bebidas azucaradas, pastelería y confitería. Dentro de la lectura de etiquetado debemos limitar o probar la tolerancia, dependiendo de cada paciente, al aspartamo, la sucralosa y los polialcoholes como lo son el manitol, el sorbitol y el xilitol. Y debemos evitar, ojalá en su totalidad, de nuevo sintomatología del paciente, pero se recomienda evitar en primera instancia el jarabe de maíz de alta fructosa, la fructosa, el jarabe de maíz, el agave y el azúcar invertido y la miel. Ya estos son nombres que ustedes pueden encontrar en el etiquetado que les tienen que llamar la atención porque son en el fondo ingredientes que no pueden consumir estos pacientes. ¿Cuáles son los alimentos naturalmente libres de fructosa? La carne, el pollo, el pavo, el pescado, los huevos, las proteínas en el fondo, ¿ya? Las legumbres, las papas, el arroz, el trigo y el maíz. Con las legumbres en algunos pacientes hay que tener ojo porque pueden generar hinchazón, por lo tanto siempre a tolerancia.
Tenemos frutas de primera preferencia. Esto quiere decir que estas son las frutas con las que vamos a comenzar primero en estos pacientes para probar tolerancia. Y aquí les traje algunos ejemplos como lo son el limón, la piña, las frambuesas, arándanos, coco, frutilla, palta y plátano verde. Y también tenemos un segundo grupo donde tenemos las verduras de primera preferencia para estos pacientes con los que vamos a probar tolerancia inicialmente, que son los champiñones, la berenjena, espinaca, apio, selga, zanahoria, zapallo italiano y rábano, que tienen un contenido de fructosa más bien bajo. Y como última patología vamos a repasar la enfermedad celíaca para que tengan una ayuda a memoria un poco de qué fue lo que vieron previamente en adultos. Es el mismo tratamiento en niños, ¿ya? Entonces, como ustedes ya saben, la enfermedad celíaca es una patología sistémica de base autoinmune que es desencadenada por la intolerancia al gluten y las prolaminas relacionadas. Tienen distintas presentaciones clínicas que pueden ser inespecíficas, por lo tanto suele ser una patología subdiagnosticada, ¿ya? Pacientes que van con dolor de guata, que sienten ciertas molestias gastrointestinales, entonces puede ser poco pesquisada. Y tenemos ciertos problemas nutricionales en enfermedad celíaca que son importantes para nosotros como nutricionistas porque debemos intervenir, como lo son el compromiso estatural, la ingesta de macronutrientes desbalanceada, la deficiencia de micronutrientes, principalmente de vitamina D, zinc, hierro, vitamina A y B12, osteopenia de origen multifactorial por baja de vitamina D, mala absorción de calcio y obviamente disminución de la ingesta de algunos alimentos que lo contienen y algunos trastornos hematológicos. El tratamiento, como ustedes saben, el único tratamiento que tenemos para estos pacientes es la dieta libre de gluten, ¿ya? Y tenemos ciertos pilares en el tratamiento dietario que son importantes, como lo son la dieta libre de gluten estricta, que es permanente y es de por vida. Esta no es una patología que sea reversible, ¿ya? Debemos tener en consideración además que el aporte de los macronutrientes en calidad y en cantidad debe ser óptima tanto de micro como de macronutrientes. Los micronutrientes deben ser calculados de acuerdo a la edad y debemos tener un aporte adecuado de fibra. Entonces, ¿qué es el gluten? Para que tengamos como les digo, un pequeño ayuda de memoria. El gluten es un conjunto de proteínas, de prolaminas, que contienen algunos cereales compuestos principalmente por prolinas y glutenina, y es usado ampliamente en la industria, en la manufactura de alimentos, porque tiene capacidades físico-químicas que le entregan al alimento o a los alimentos procesados viscoelasticidad. Tenemos entonces, ¿cómo lo van a encontrar? En el trigo como gliadina, en el centeno como secalina, en la cebada como ordeína y tenemos además alimentos que también contienen gluten, que es la espelta, el camut y el triticale, ¿ya? La dieta libre de gluten, entonces, ¿en qué consiste? En que se debe eliminar el trigo, la cebada, el centeno, la espelta, el camut y el triticale de la dieta del paciente. Y es súper, súper importante que ustedes eduquen al paciente en que estos alimentos deben ser certificados ya sea por Coacel o por Convivir, que son en el fondo estas instituciones certificadas en Chile. Y ellos determinan que un alimento es libre de gluten en Chile cuando su contenido es menor a 5 partes por millón por kilo y está certificado en análisis de prolamina, es decir, que tenga buenas prácticas de manufactura. La avena, recuerden que puede presentar contaminación cruzada, por lo que se acepta su consumo solo si posee una certificación del 100% de libre de gluten. Y les traje aquí un pequeño resumen del etiquetado. Estos son los cereales que contienen gluten y deben evitarse. Les voy a nombrar algunos, después los pueden leer más en detalle, pero son la cebada, la malta de cebado, sus extractos, el salvado, el cuscús, panco, centeno, trigo, salvado de trigo, germen y almidón de trigo, la harina de mandioca, ojo, el seitán también, ¿ya? Y tenemos en la tabla 2 unas fuentes menos evidentes de gluten, pero que el paciente tampoco puede consumir, ¿ya? Como lo son las cervezas de alta fermentación, los jarabes de arroz integral, mezclas para sazonar, también pueden tener pastas, algunos caldos, brillos y bálsamos, plasticinas, pastas de dientes también, salsas, etcétera, ¿ya? Así que hay que tener mucho ojo con eso. Y tenemos por otro lado los alimentos que son naturalmente libres de gluten, como lo son las frutas y verduras frescas, las carnes frescas sin marinar, los huevos y el aceite. Y tenemos que tener mucho ojo con las legumbres y los frutos secos porque pueden tener contaminación a partir de la contaminación cruzada. Tenemos cereales naturalmente libres de gluten, como pueden ver en el cuadro. Tenemos el arroz, la quinoa, el maíz, el choclo, la chuchoca, mandioca, yuca, camote, amaranto, trigo, sarraceno, maicena, mijo y papa, que son aquellos que ustedes le pueden entregar al paciente como alimentos para que consuman con libertad. Y finalmente, dentro de la educación a un paciente es súper importante educar en contaminación cruzada, ¿ya? Tienen que educar en el etiquetado, tienen que educar en cuáles son las medidas para que el paciente no vaya a tener una reacción alérgica, ¿ya?
el lavado de manos, utilizar elementos de cocina exclusivos para los alimentos libres de gluten, evitar el uso de tablas de madera y las tablas que vayamos a usar deben ser lavadas si es que previamente cocinamos con gluten, ¿cierto? Preparar alimentos libres de gluten primero, almacenar los alimentos libres de gluten separados y que ojalá los alimentos que son libres de gluten se mantengan en la parte superior del almacenamiento o del refrigerador. ¿Ya? Esas fueron las patologías que teníamos para presentarles el día de hoy. Esperamos que haya sido de ayuda para sus seminarios y nos vemos en una próxima cápsula.